Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, más que, fíjese que el Señor me ministraba ahorita con respecto a esto. Los cantos son hermosos, ¿no? Para alabar y adorar a Dios, ¿no? Pero también lo que hicimos ahorita es una forma también de adorar a Dios, ¿no? En una emergencia que pasa, pues cómo nos podemos unir todos en un mismo sentir y poder agarrar mapeadores y poder limpiar y todo con esa disposición, ¿no? Eso también es adoración. Eso también es un servicio. Eso también es glorificar el nombre del Señor sin importar que ya el tiempo del servicio había empezado y mire cómo empezamos, ¿no? Con nuestras manos dispuestas a este pequeño incidente que pasó. Pero sea Dios bendito en todo, ¿no? En todo tiempo sea nuestro Dios. Y luego Anita trae ese texto, regocijaos en el Señor, dice Filipenses 4:4, es un texto muy hermoso que nos compartió ella y vemos cómo es que nos debemos regocijar en todo tiempo, ¿no? Filipenses 4:4 lo decía Anita, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué bonito, ¿no? Es hermoso. Dios no se equivoca en nada. Bueno, hermanos, estamos viendo lo que es la declaración de fe. Antes de pasar a esto, voy a orar por la ofrenda, pidiéndole a Dios que bendiga sus vidas y bendiga también la economía de la iglesia. Siempre en cada momento lo ponemos en las manos de Dios. Me recordaban, dice, el jueves se nos olvidó. No, pues es que a veces, ¿cómo le puedo decir? Fíjese la importancia que a veces le damos, aunque ofrendar es bueno y es importante, ¿va? Pero, bueno, no pasa nada si se nos pasó una vez, ¿no? O sea, o dos, o lo que sea, es lo que venimos a recibir del Señor, es su palabra, ¿no? Que es lo más importante. Claro, si alguien da, pues es bueno, es mejor dar que recibir, siempre la palabra nos enseña. Padre, en esta hora gracias te damos por estas ofrendas, Señor, que no son menos, Señor, que nada, sino todo tiene parte dentro de nuestro orden del servicio, Señor, y en esta hora las manos que depositan, que pasan aquí al frente a dar, que lo hacen de un corazón sin esa avaricia, Señor, de querer recibir más de ti, sino de lo dado de tu mano, eso te damos, Señor, de lo recibido de ti, Padre, que nos permites dar para la economía de la iglesia, sabiendo, Señor, también para lo que se usa. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el que provee las fuerzas, Señor. A veces estamos cansados, a veces hemos ido a trabajar enfermos, Señor, y hemos visto cómo tú nos has sustentado, porque tu diestra nos ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo de cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, bendice su alacena, su refrigerador, bendice todo su ser, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y bendice esta palabra. Y el pueblo de Dios dice, amén. El hombre, su caída y su redención. ¿Alguien tomó un tiempo para poder leer lo que es el libro de Génesis y que Dios pudo ministrarle? Porque vimos su origen, ¿no? Su origen. El hombre es la creación divina e inmediata de Dios. Es como quien dice, muchos dicen por ahí que el hombre fue la culminación o la cereza en el pastel, por decirlo de alguna manera más como nosotros, de lo que la creación había creado Dios en 5 días y en el sexto. Por eso es que el número del hombre, ¿cuál es? El 6. Y el 7, el número de la suerte, el cual usted ha jugado muchas veces a la lotería. El 7, el número del Señor. ¿Y quién se la ha sacado? Nadie. O sea, no es por ahí. Nosotros ya no andamos así, pero a lo que voy es que el hombre es creación divina de Dios e inmediata de Dios en estado de inocencia. Dios crea completamente y Dios en su soberanía, acuérdense que Él le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la vida y de la ciencia, porque el día que comas de este árbol, bueno, ciertamente usted sabe lo que pasó. Ahora, en esta clase que vamos a ver, vimos acerca de su origen, hay alguien, voy a dar lugar con respecto a esto, hay alguien que haya estudiado un poco Génesis capítulo 1 adelante y que Dios le haya ministrado, ¿sabe qué? Yo veo de esta manera, y como yo le dije la vez pasada, que Dios me ha ministrado por mucho tiempo de esta manera, que al finalizar Dios al hombre dijo que era bueno en gran manera. Antes había dicho, vio Dios que era bueno los árboles, las aves, los animales, todas las estrellas del cielo, pero cuando terminó todo y hizo al hombre y lo puso en el huerto, en el lugar donde tenía que estar el hombre, bueno,
Dios dijo, y todo fue bueno en gran manera. Entonces, ¿hay alguien que quiera añadir algo, hermano? Adelante. Sí, muy breve. Lo que a mí me impactó, pues, y sí, uno lo lee, lo he leído varias veces, pero ahora con la tarea de dedicar a ver qué es lo que el Señor te muestra en esta ocasión, algo diferente de las otras veces. Me mostraba a mí que cómo el Señor, cuando decía, hágase la luz, se hizo la luz, y hágase, se hizo, hágase, pero cuando creó al hombre, ya no dijo, hágase el hombre, sino dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y estaba leyendo un comentario de que esa palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, esa expresión, es como si hubiese decidido, para entenderlo en nuestros términos, es como si le entendiéramos, hagamos un gemelo, uno igual que nosotros, porque dice la palabra que somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Por lo tanto, Adán no fue creado, él no nació pecador, pues, él nació perfecto. Perdón, ni nació, fue creado, fue hecho, fue creado por el Señor, por la Trinidad de Dios. Y me mostraba eso, grandeza de que el hombre fue creado perfecto, pero el error, el pecado lo hizo imperfecto. Y toda la descendencia después de Adán es que somos la imperfección. Pero el Señor es perfecto y dijo, por supuesto que no malentendamos que cuando expreso esa frase que dice, hagámoslo como un gemelo, no es que era otro Dios. No se trata de eso. Porque dijo, era creador, y el hombre nunca ha podido crear nada. Es una muestra bien clara de que ni siquiera Adán pudo crear. Entonces tenía sus limitantes, era una creación, pero que era perfecto en la esencia, que la esencia de Dios era puro y sin mancha. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, pues para cerrar esa parte del origen del hombre, bueno, el origen tiene, como le dijimos, es como dice nuestra nuestra declaración de fe, es que el origen del hombre es creación divina de Dios e inmediata de Dios. Entonces no venimos de una explosión, para que quede claro. Yo le dije la vez pasada, se necesita más fe para verdaderamente decir que venimos de un animal o del mono o de una explosión, que simplemente creer que hay un ser supremo que nos creó. A su imagen, a su semejanza, Dios nos creó. Entonces, es más, no es que sea más sencillo y fácil, sino que es más sentido común, y nuestra razón puede decir, hay un ser supremo. Ahora vamos a ver acerca de su caída del hombre. El hombre, hermanos, si gustan apuntar, el hombre, vamos a ver unos textos, voluntariamente pecó. No lo obligaron. ¿Ok? Al hombre no lo obligó nadie. Si ustedes ven en la historia, simplemente fue, ¿cómo le puedo decir? Inducido o llevado de una de otra manera a querer ser igual que Dios, y dentro de una mentira que la serpiente le dijo a Eva, y Eva por consiguiente le dice a su esposo que pruebe del fruto y todo. Bueno, el hombre lo hizo voluntariamente, como hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha voluntariamente usted y yo decidimos pecar o no decidimos y guardarnos para el Señor. Es una decisión, ¿no? Entonces, perdiendo así su estado original. ¿El estado original cuál era? Bueno, lo dijo el hermano, ¿no? Era perfecto. ¿Ok? O sea, así que hoy en día no hay nadie perfecto, sino Jesucristo. El único que no conoció. Por eso su simiente, tenemos que creer que Jesucristo, cuando vino al mundo, como se anda diciendo, de que el Espíritu de Jesucristo poseyó al niño. Imagínense. Si fuera así, entonces no es 100% Dios ni 100% humano. Él, el mismo Espíritu Santo, que fue lo que hizo en el vientre de María, o sea, el fruto de su vientre ya era bendito. El niño que estaba ahí ya, o sea, ya era Dios mismo. No hasta que nació, y mucho menos hasta que el Juan el Bautista lo bautizó, y ahí se descendió, y ahí está mi hijo, y ya vengo, y venía y se poseía. No, desde que hubo el
ay, ¿cómo se me fue? Pero donde la fecundación de Dios, por eso es que no fue el hombre el que metió, pero utilizó una mujer virgen, su óvulo para que ella pudiera, y es increíble poder decir que María pudo cargar en su vientre a Dios mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos ver, entonces en su caída, el hombre voluntariamente peca, pierde su estado original. Y esto lo vamos a ver en varios textos que me pueden ayudar. Génesis capítulo 3, son textos, algunos sí son largos, pero tenemos tiempo y podemos así, si avanzamos a su redención y a su estado final, perfecto. Si no, que cada uno de esto quede claro en cuanto a nuestra declaración y convicción de lo que es nuestra fe. Hemos visto su origen, ahora vemos su caída. El hombre, su caída y su redención. Vemos en la caída, el hombre voluntariamente peca. Génesis 3, del 6 al 13. Alguien que me ayude en Romanos 3:23. Romanos 1:21 al 32. Hermano Julio, Romanos 1:21 al 32. E Isaías 53:6. Yo tengo Génesis 3:6 y alguien Romanos 3:23. Hermano Julio, Romanos 1:21 al 32. Y alguien más, por último, Isaías 53:6. Leo Génesis 3:6 al 13. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pues, ¿cómo no? ¿Se acuerdan que Dios decía que todo era bueno? O sea, apetecible. O sea, el árbol era bueno. No podemos decir que el árbol era no. O sea, ni a la culpa se le puede echar al árbol, ¿verdad? Pero dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué fueron abiertos? Sus ojos. Bueno, ¿cómo andaban? ¿Andaban así? No. ¿De qué ojos habla? Espirituales. Acuérdense que fueron creados en un ámbito de inocencia. O sea, de que, acuérdense que andaban sin vestiduras, sin nada, sino así andaban, no había malicia en ellos, sino que fueron abiertos sus ojos. Y dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, aquí viene la obra del hombre, ¿no? Siempre el hombre queriendo meter la obra, lo que yo puedo hacer, cubrirse delante de Dios. Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Alguien dijo por ahí, imagínate si hubiera sido, en vez de higuera, hubiera sido poison ivy. Imagínense. Pero bueno, tenían sabiduría para escoger cuál, ¿no? La poison ivy viene siendo la hiedra. Entonces imagínense. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto. Aquí hay principios muy hermosos, hermanos, de que a pesar de que a veces nosotros caemos, a pesar de que nosotros a veces la regamos, pecamos, Dios siempre sigue teniendo la iniciativa. Amén. Dios siempre nos sigue buscando. Ahora, que atendamos o que no atendamos, aquí viene un desenlace con estos personajes en el cual a veces nosotros nos vemos reflejados. Dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, como usted y como yo a veces nos queremos esconder, ¿verdad? Y dice, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en la predicación del domingo, en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque estaba desnudo, estaba él aceptando de que, bueno, algo pasó conmigo, y mis ojos fueron abiertos y estaba desnudo. Y porque Dios le responde y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, y es muy claro, y es aquí donde a veces nos confronta cuando es la palabra, no es que tal persona, entonces buscamos excusas de los demás. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
La gran caída del hombre fue que Adán, si hubiera aceptado él mismo de que he pecado, Señor, te he fallado, perdóname. No, buscamos siempre en quién, cuando nos manchamos, echarle la culpa. No, es que el teléfono que me compré, no, es que es, no. Si hubiera evitado tantas cosas, bueno, aunque no sabemos, ¿verdad? Lo que tenía que pasar, pero si usted y yo utilizamos el sentido común y la lógica, si en un momento de nuestra vida, cuando cometemos un pecado, un agravio, nosotros aceptamos la culpa, se evitarían muchas cosas, ¿no? Muchos problemas se evitarían, aunque la otra persona no quisiera aceptar nuestro perdón, nuestras disculpas y todo. Bueno, Dios no es como las demás personas, que guarda rencor y es orgulloso. Dios es misericordioso, amén. Él hubiera accedido, esa es mi humilde opinión, pero el hombre, ¿qué se le hace fácil? Abriendo sus ojos, pues dijo, pues le echo la culpa a la mujer. Pero el que tenía la responsabilidad, ¿quién era? El hombre. Muchos atacan a ese lado de la mujer, gracias a la mujer. No, la responsabilidad cae sobre el varón y sigue cayendo sobre el varón. En todo lo que es el ámbito como cristiano, bueno, aunque a los dos el Señor nos ve igual. Y aquí déjeme decirle que echa por tierra a que haya otro tipo de género que va a tener que dar cuentas, sino hombre va a dar cuenta y mujer va a dar cuenta, no otro género. ¿Estamos? O sea, eso es un invento del hombre y se tiene que decir así, de esa manera, porque si no, ahí hubiera aparecido otro nombre de que, ay, pues es que X también se metió a la historia. No, hombre y mujer los creó Dios. Entonces, dentro de la caída vemos esta parte. Ahora, este texto, usted lo va a estudiar en su casa también y que Dios le hable. A ver también que Dios nos habla ahí, porque a veces nos queremos excusar en muchas cosas, pero yo quiero que ustedes estudien las preguntas que Dios hace. Y la pregunta que Dios le hace a Adán, que a veces son preguntas para nosotros. Cuando a veces estamos lejos de Dios, bueno, ¿dónde estás tú? Es la primera. Ustedes las pueden apuntar. La primera pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás tú? La segunda que le hace es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego, la siguiente, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? ¿Quién mandó? Dios. ¿Sí ve la importancia? No es que mi abuelito me mandó, mi abuelita, es que mi abuelita dice esto, o el pastor dice, no. Dios. ¿Sale? Esa es la pregunta que debemos de a veces preguntarnos. ¿Has comido del árbol? O sea, ¿hiciste algo que en mi palabra yo dejé establecido que no hicieras? Que te cuidaras de esto, que decidieras y que vieras y que me honraras, o ponle lo que tú quieras, pero, o lo que usted desee, pero has comido del árbol que yo te mandé. ¿Y qué es lo que Dios le dio a Moisés? Mandamientos, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre se diera cuenta de su pecaminosidad. Y la última pregunta que se lo hizo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que has hecho? Pero esas preguntas las vamos a responder para nosotros mismos. ¿Qué has hecho? Y esas preguntas no es para que digo, no, es que por mi esposa, no, es que por mi hija, no es que por... No. ¿Yo cómo le voy a responder? Porque cada uno de nosotros sabemos que vamos a dar cuenta delante de Dios, ¿no? O sea, esto no es grupal, no es por apellidos, no es porque vengo de la raza o de la sangre, de sangre azul no. Aquí es algo personal. Eso es Génesis 3, 6 al 13. Romanos 3:23, ¿quién me ayuda a leerlo? Y aquí estamos destituidos todos. Lo que quiero que entendamos ahorita, hermano, y los jóvenes que están aquí, es que no hay justo ni un uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo primero que tenemos que enseñar, y se tiene que predicar y enseñar de que no hay justo ni un uno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, bueno, lo vemos en todo el evangelio gracias a Cristo. Amén. Por Cristo somos restablecidos, regenerados y ahora nueva criatura somos. Es la segunda oportunidad que Dios nos da de vida. ¿Sale? ¿Estamos? No voy a ser tan profundo, pero sí un poquito con respecto a esto. Por cuanto todos pecaron, aquí dice todos, hermano.
todos. Hermano. El Salmo 100, verso 3, lo dice claramente. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es gracias a Jesús. Amén. Porque aquí podemos entrar. Entonces todos somos hijos de Dios, que se llama universalismo. No. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que por la fe y por el sacrificio de Cristo y por su sangre y por nuestro arrepentimiento por causa de la palabra predicada hacia nosotros, porque la fe viene por el oír la palabra del mismo Dios, somos salvos no por buenas obras, sino que ahora andamos en ella porque Él las puso para que anduviésemos en ella, sino somos salvos por la fe. Por gracia, salvos sois por medio de la fe. Gracias, hermano. Pueden apuntar también todos los textos que ustedes tengan y todo, y si lo traen, díganlos y los apuntamos, y pues para mí más excelente, porque así le añadimos más a la clase, ¿no? Romanos 1, 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Híjole, está bien fuerte, ¿no? Está tremendo ese texto. Si lo podemos leer, los gentiles, o sea, según aquí mi tema en el texto, el mundo necesita a Dios. Si usted ve aquí, es una persona, pues completamente, ahí se ve la idolatría también. O sea, de lo creado hicieron dioses. Si ustedes ven, no sé cuántos de ustedes han visto películas o series acerca del tiempo de los egipcios, ¿no? Que tienen cuerpo de hombre y una cabeza de un águila o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, tienen de un animal, pero las ponían para adorarlas y para exaltarlas. Ahora, pues, también ponen a una persona con una estatua grande y le adoran, o ponen flores, o le llevan velas y todo eso. O sea, el hombre siempre tiende esa necesidad de adorar, pero se desviaron. En vez de adorar al Dios vivo, ¿y todo por qué? Porque el hombre, si ustedes ven, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Pongan atención a esta parte. Génesis 3 lo leímos y dijo que Eva vio. El hombre tiene una necesidad de ver, que por eso es que si a veces no están conformes con algo, tienen que no, es que yo necesito ver un Dios. Y ese es el problema que todas las naciones tenían con el pueblo de Israel, porque no tenían un Dios o un lugar donde a veces en muchos lados, mucha gente que viene de afuera de la religión popular y todo,
pues dicen, y bueno, y esto está vacío, aquí no hay nada, ni una cruz tienen aquí. No sé si se ha topado con gente así. Y dice uno, pues es que, y parece lo mismo que pasaba el pueblo de Israel antes de que los pueblos o las ciudades o las naciones decían, es que ¿dónde está su Dios? Bueno, Dios después a Moisés mandó a que construyera un tabernáculo y ahí habitaba la presencia de Dios, pero no en una manera de imagen. Pero la gente de afuera tenía sus imágenes porque así, el dios de los babilónicos, Baal, Acera, y cada uno, o sea, eran muchos. Los egipcios, imagínense, pues al faraón era su dios. Faraón era un dios. Y fíjense, hasta dónde ha llegado, voy a tocar nomás un poquito el cristianismo, que también tiene sus dioses. A los que esperan que venga tal persona para rendirle a él culto, alabanza y adoración, o que venga un grupo de alabanza super ungido para poder solamente así. Y cuando vienen, tocan bien, pero en su iglesia, con su grupo normal, ni levantan las manos, ni aplauden, ni nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Un ídolo. ¿Sí me explico? O sea, y fíjense después todo lo que dice, porque a los gentiles son culpables ante Dios. Y el hermano lee, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué hizo Dios? O sea, ¿quieres ser inmundo? Por eso Apocalipsis dice, el que sea inmundo, el que quiera seguir en la inmundicia, ahora sí decimos nosotros los mexicanos, atáscate, cae lodo. Pero el que quiera ser santo, santifíquese más. No hay dos, no hay una parte donde digas, bueno, pues entre medio mundano, entre todavía me echo unas gracielas, en México le dicen chelas, sí saben, ¿no? Unas caguamas o cerveza, pues, pero muchos le dicen las gracielas. Entonces, cuando alguien dice, no, voy a ver a Graciela, pues están hablando de que va por sus chelitas, ¿no? Entonces, entre que me echo unas y entre que todavía voy a la iglesia y pues alabo y glorifico a Dios. Bueno, hermano, ¿cuántos años tienes? No, pues ya, bendito para la honra de Dios y Padre eterno, bendito sea mi Señor Jesucristo, que me lavó de mis pecados, tengo 15 años. Y todavía poniéndose y cambiándose de nombre, ¿no? Entonces, imagínense ese tipo, y eso nada más es algo, porque aquí hay una lista que el hermano nos lee, por lo cual también Dios entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y luego en el versículo 26, por eso Dios los entregó a sus pasiones, no dice lamentables, dice vergonzosas. Y aquí es donde usted dice, bueno, entonces, ¿qué con el movimiento o de género o los homosexuales o las lesbianas? Bueno, Dios es tajante con esto, porque dice que ellos, no ahorita, no en el 2000, estamos en el siglo 22, 21, y esto desde cuándo lo escribe Pablo en Romanos, en los primeros años después de que Jesucristo, pero desde antes de eso, Dios, habiendo hablado de esta manera, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice el versículo 18, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. O sea, de mujer y hombre, hombre y mujer. ¿Contra natura qué es? ¿Sí lo podemos percibir? Mujer con mujer. Y todo es una artimaña del enemigo, hermano, porque si ustedes ven, y no voy a meterme tanto en esto, pero si ustedes ven, es para la destrucción de lo más hermoso que Dios creó, la familia. Porque de todas maneras, aunque usted me diga, bueno, pues se junta mujer con mujer, bueno, no van a tener hijos. Ahí ya, desde un principio, ya es un ataque directo a la familia. Lo segundo ataque es que adopten. Usted sí sabe cómo va a crecer esa criatura, ese niño. Y le digo, con esto no es simplemente poner argumentos, no es atacar a las personas porque Dios tiene compasión de esas, de las almas, ¿no? Sino de los actos que Dios dice vergonzosos. Y dice, cambiaron. Y de igual modo también, dice, no solamente para la mujer, sino de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, ¿ve? Ahí lo está diciendo, el uso natural de la mujer, mujer y hombre, hombre y mujer. Dice, dejando ese uso, se incendiaron en su lascivia. No dice unos con otras, dice unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y ahí lo dice bien claro, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué estamos viendo? La caída del hombre. El hombre, hermanos, si el pecado gobierna en el hombre, es un deterioro o es una caída sin fondo, como podemos decir, ¿no? O sea, solamente reconociendo a través de escuchar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es como podemos salir de esa vida de pecaminosidad y de miseria en la que estábamos. Y gloria a Dios por lo que hemos recibido a Cristo, amén. Gloria sea a Él porque Dios nos ha sacado de ese lodo cenagoso, nos ha sacado de esa vida de miseria y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces vemos, y el hermano sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahora yo hago una pregunta. ¿Tú y yo tenemos en cuenta verdaderamente a Dios? ¿Tú y yo verdaderamente? Porque si no, hermanos, si no tenemos en cuenta a Dios, o jóvenes que están aquí, en con quién me voy a casar, en qué voy a hacer, quién va a ser mi pareja, a dónde voy, cómo me dirijo, qué trabajo, si no lo tomamos en cuenta, dice que Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tanto impíos, lógico, la gente impía por eso vive así, pero hay cristianos que, híjole, si después vemos Romanos y luego leemos Corintios, híjole, o sea, una mente que reprobada, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y ahí estábamos muchos de nosotros, amén. No, pero yo no era injusto, al contrario, bueno, éramos pecadores, sin Cristo éramos nada, y aún así somos nada, Él es todo, amén, Él es todo. No, yo ya soy un hijo de Dios, soy un pequeño Cristo, soy un mini Dios, dicen por ahí, ¿no? No, somos nada, Él es todo. Gracias a Él, porque Él es, como decíamos la vez pasada, no es tanto por lo que sí somos la Biblia. Yo sé que alguien puede decir, no, la Biblia me dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es un pasaje que está en la Biblia, pero aquí en la tierra, en la promesa que Él nos tiene, ¿no? A esa patria celestial que Él nos... Sí, somos hijos de Dios y todo, pero nunca nos debemos sobrepasar ese límite de decir, es Cristo. Y nosotros, pues somos siervos, somos sus amigos, Él nos ve, Él nos reconcilió y todo lo hizo Cristo por nosotros no hicimos nada. Y terminó diciendo el hermano, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La palabra ahí que te resalta es practicar. ¿Qué hace el futbolista profesional? ¿O para qué le pagan millones y millones y millones y millones de euros o de dólares? Porque todos los días tiene que practicar algo, un deporte, ¿sí o no? Y para eso ellos se perfeccionan, ¿no? Bueno, tú y yo, bueno, militamos en un ejército llamado el ejército de Dios, los hijos de Dios, y cada día nos ejercitamos ¿para qué? ¿Para muerte? No, para vida, para que andemos en esa vida abundante que Él ya nos dio, en esa vida de santidad, de consagración, de honestidad, todo lo contrario a lo que está arriba. Perversidad, ya no somos avaricientos, ¿o sí? Pero ahí andamos pidiendo 90 horas en el trabajo, ¿no? No se crea, no, nadie siendo un cristiano de mente, o sea, la avaricia tenemos que ver en qué sentido, no solamente en el trabajo, hermano, a veces en muchas otras cosas, puede ser uno avariciento o ser vanidoso, ¿no? La mujer, con todo respeto lo digo, la mujer no está a veces conforme con su cuerpo, y a veces el hombre igual. Ahora, tampoco me malentienda, que se cuida, que quiere mantenerse en forma, está bien, a lo que yo me refiero es otras cosas, ¿no? Ahora, todo es siempre, yo siempre lo voy a llevar de esta manera, hermano. Mientras tú y tu esposo estén de acuerdo en ciertas cosas y no agredan a Dios, adelante. Porque ¿quién debe agradar al hombre y quién debe agradar a la mujer? Sino la misma mujer y el mismo hombre, ¿no? Como pareja. Pero cuando la mujer lo hace o el hombre lo hace para que sea exaltado y empiece de por sí, voy a poder decirlo, fíjense a todo lo que me estoy diciendo, pero es que todo tiene que ver con la caída. Porque la caída tiene que ver mucho, no solamente pecar. La caída tiene que ver también a veces que nuestra relación matrimonial o nuestra relación con nuestros hijos, todo tiene un principio. Y vimos que el origen del hombre y luego su caída del hombre, ¿cómo empezó? Por mirar. Y después, dejarte conquistar por una serpiente y decir que no iba a pasar nada.
Entonces, a veces cuando nos ponemos a ver este tipo de cosas, vemos que es algo muy tremendo. Y dice, son dignos de muerte, versículo 32. No solo las hacen, sino que también, ahí va el otro rollo. ¿Se acuerdan que una vez le dije, dime con quién andas y te diré quién eres? O como el lobo, ¿no? El que se asume, el que con lobos anda, a aullar aprende. Y mire cómo termina diciendo Pablo. Dice, no solo las hacen, o sea, no solo tú haces ese tipo de cosas, dice, sino que también te complaces con los que la practican, con aquellos que cuestan chistes colorados, y a risa y risa, o chistes morbosos. Sí, saben, ¿no? Morbosos, donde hay tipo de morbo con la mujer, o chistes colorados, pues, que tú dices, ah, caray, pero ahí andamos riéndole o dándole like a todo lo que en Facebook, ah, que esto y que el otro, y dice, no solamente eso, sino se complacen con los que las practican. Entonces vemos que Romanos nos habla acerca de eso, pero también Isaías 53:6, ¿quién lo tiene? Algo quería agregar ahí. Dele. Cuando mencionabas eso del lobo y todo eso. Ese es otro dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Y Pablo lo dice claramente en 1 Corintios, capítulo 5, verso 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aún incluyendo al que se cree hermano, los que se dice hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, ahí esos dichos son bien dichos, aunque sean populares, sí. Son bien claros en decir que anda entre la mil algo se le pega, dime con quién andas y te diré quién eres, el que con lobos anda, aullar aprende. Y ahí debemos de poner atención todos nosotros, ¿con quién nos estamos juntando? ¿Quiénes son nuestras amistades? Sí. Porque ¿de dónde estamos rodeando? Sí, ¿de qué nos rodeamos? ¿De qué nos rodeamos? Amén. Aunque no quiero que sea muy entendido en esto, no quiero minimizar, porque es palabra de Dios lo que dice, aunque acuérdense, aunque no nos vamos a poner al level de Jesús lo dijeron, este es amigo de pecadores, O sea, no me estoy poniendo, pero a veces, como dice el hermano, hay algo muy claro, aquel que se dice o se llama hermano, y tú sabes que anda en mal camino, y no estorba, no le dices, oye hermano, esto no va. O sea, ahí también estamos dando testimonio con hermanos que se dicen ser hijos de Dios, ¿no? Ahí es donde va nuestro testimonio. Pero ¿sabe qué? El problema es de que dice uno, no, pero es que tú a la iglesia que vas, y tú a la denominación que ustedes creen, es que ahí esto, y ahí, no, pero acuérdense, hermano, no es la dominación y el hombre que se para a predicar, es que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara. O sea, la palabra de Dios no te dice dime con quién andas y te diré quién eres, pero ahí lo que está hablando tanto Romanos como el hermano nos comparte este texto, tenemos que tener en cuenta mucho, hermano. O sea, la situación es seria. Ahora, quien no quiera tomarla en serio y diga, no, pues yo todavía me voy al punchis punchis. ¿Sí saben cuál es el punchis punchis? La disco, ¿no? Es el baile, todavía le pega al zapateado, allá en Durango diríamos a levantar polvo. Porque todos los bailes era al aire libre y en el sequedal, ya puro polverío. No sé si alguien vio eso, pero no, yo era de otro nivel. Yo andaba en otro nivel en aquellos tiempos, pero el Señor nos sacó de ahí y podemos, el punchis punchis. Entonces, la caída del hombre, hermanos, gracias. ¿Quién tiene? Isaías. Gracias, hermano, por... Ajá, ¿no? En la traducción viviente dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Es un texto muy hermoso, hermano, porque todos somos descarriados. Cuando dice todo, aquí no está diciendo el cristiano evangélico pentecostal. Aquí está hablando del ser humano en general. Todos se descarrían, pero ahí viene algo muy importante, gracias a él. Ahí vemos ya hablando Isaías de algo futuro. Gracias, primeramente a Dios Padre, ¿verdad? Que dio sin escatimar a su único hijo por ti y por mí. Amén. Esa es la parte que debemos de entender, que ahora nos gozamos, que lo que venimos a hacer el domingo no nomás es oír
a un grupo que se equivoca mucho, que el baterista salen volando las baquetas, se les pierden y ahí está agarrando otras. No, venimos a alabar al Rey de Gloria, al Señor Jesucristo, el que dio su vida por ti y por mí, aquel que estaba profetizado desde Génesis y termina en Apocalipsis, a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que yo vengo a hacer. Y me gozo tocando, me gozo cuando levantamos nuestras manos, cuando se nos podemos hacerlo, cuando aún así en nuestra deficiencia nos equivocamos. Digo, Señor, ayúdame a ser mejor cada día en el servicio, en lo que podemos hacer, porque sé y entendemos que venimos a celebrar al Rey de Reyes. Domingo, jueves, martes en la oración, cualquier día, además los 7 días de la semana tenemos para hacerlos. Amén. No dependemos ya no de un tabernáculo, ya no de un incienso, ya no de una, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue. Ya de un arca del pacto, porque el pacto está en nosotros. Cristo Jesús, su Espíritu Santo, Él es las arras que nos dio de la promesa de que Él un día volverá. Y lo esperamos, ¿verdad? Eso es así, de que Él va a cumplir al pie de lo que Él dijo. Por eso el Espíritu Santo son las arras de la promesa para nuestra vida, de que Él va a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y Dios, hermano, cuando promete, lo cumple. Hay de nosotros, ¿verdad? Que cuando la Biblia nos enseña, cuando hagas promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas. Para el otro domingo ya le echo ganas. ¿Y cómo llegamos el domingo? Bien, arrastrando la toalla. Y nos vamos, y por eso decimos, ¿no? Que este domingo que venga no salgas igual, pero todo está en la recepción de cada quien. Todo está en el comportamiento de Adán y Eva. No, yo estoy así porque la situación. Yo soy así porque nací pobre. Yo soy así porque el papá que me tocó o la mamá que me tocó. No. Es que la palabra está ahí, hermano. O la hacemos nuestra o no. ¿Sí me explico? Entonces, la caída del hombre ocurrió algún tiempo después de que Dios creó al mundo. Todo lo vimos, esa parte de la rebelión de Satanás en el cielo. Encontramos el relato bíblico de la creación, la caída del hombre en Génesis, del 1 al 3, capítulo 1 al 3. Según el libro de Génesis, Dios pronunció todo lo que existe, el cielo, los planetas, los mares, la vegetación, los animales y todo lo demás, y lo declaró Él todo bueno en gran manera. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Que todo es bueno en gran manera. ¿Sale? El agua que usted toma, las frutas que usted come, todo es bueno en gran manera. Hasta los tacos de birria. ¿Ve, hermano? Ahora, todo con medida, nada con exceso. Porque los excesos, híjole, hermano. Después, no queremos ir al doctor, ¿verdad? Y después le decimos, Señor, no, pues de a 10 tacos. Para vergüenza mía lo digo, hermanos, y lo digo, mi hija todavía, no, sí, ya estaba chiquita, estaba muy chiquita todavía, se me hace que sí. En Durango se nos ocurrió a mis suegros, en aquel tiempo, estando pastoreando en Durango, mis suegros, abrir un puestecito de tacos en la ciudad de Durango, y de tripas, hermano, y no me gustaban las tripas. Digo esto para vergüenza mía. Pues bueno, si oye mi suegra por ahí, mi suegro, siempre hacemos este tipo de chiste o de burla. No, hermano, pues yo sí la atoraba. Mi esposa me indujo, casi como Eva, hermano, a caer en las tripitas. Ay, no, y bueno, no le miento, hermano, pero era difícil tener el puesto. Fíjese lo que estoy hablando, ¿no? Pero lo digo es de que a veces uno no se cuida. Estaba joven, teníamos, si al caso, 21, 22 años, por ahí más o menos, y pues a 10 tacos por noche, hermano. Pero era tortilla chica, para que no haga la cara que hizo de, hola, no, era tortilla chica, pero es que estaban sabrosos. Cierro mi paréntesis personal. Pero a lo que voy es que después hay consecuencias, ¿no? Si no se cuida uno, y eso, hermano, con coca sabe bien rico. No se cree. Seguimos a lo que sigue. La caída, esa fue mi caída cuando llegué a Durango y me dieron los tacos de tripa. Ahí fue mi caída. Mire, pero cuando Dios creó al hombre se inclinó al polvo, es lo que decía mi hermano, ¿no? Salud. Cuando Dios hace los cielos, o sea, él dijo, y sea la luz, o sea, con su palabra, con solamente el mencionar.
Pero Dios con el hombre se inclinó en el polvo, ¿no? Y lo formó de la figura le dio una figura de un cuerpo humano a partir del barro. Y por eso hay un canto viejito que dice, barro en tus manos, yo quiero ser. Es viejito, barro en tus manos, yo quiero ser. ¿Verdaderamente queremos ser barros? ¿Le dirá el vaso de barro a su creador o a su hacedor, ¿qué haces conmigo? No, ¿verdad? Imagínese ponérsela tú por tú. Como hoy en día podemos decir los niños de hoy en día, o los jóvenes, o podemos decir de la etapa de la adolescencia, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Un niño de 5 años a lo mejor lo puede decir hoy en día, por todo lo que ve en la tele, ¿no? O sea, si más se lo pones a ver caricaturas que ni sabemos de qué están viendo, pues se te ponen al tú por tú a los 5 años. Yo no te pedí que me trajeras al mundo. O sea, podrá decirle el barro a... O sea, imagínense, ¿no? Pero luego, después de que Dios hace esa obra maestra de barro, de la arena, dice que Él sopló su propia vida en las fosas nasales, o por decir en el aliento de vida en el hombre. Y el hombre fue Él hecho un alma viviente. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Llamó al hombre Adán. El hombre tenía una vida que difería de la vida de las plantas, que el hombre, la vida de las plantas, ¿qué era? Bueno, pues simplemente brotar, y eran regadas porque no llovía en aquel tiempo, sino el mismo sereno Dios de una u otra manera mantenía, ni la misma vida de los animales. Había sido creado a imagen de Dios, según Génesis 1:27, lo que significa que poseía un espíritu eterno, a poderlo interpretar de esa manera. O sea, no como Dios, sino como el de Dios, de que Dios es eterno, ¿no? O sea, no sabíamos si el hombre iba a morir o no, pero no iba a conocer lo que significaba el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Sí ve? Más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí ve? Entonces, vemos, estaba diseñado para ser eterno, tener esa comunión siempre con Dios el Padre, razonar de una manera como Dios, disfrutar de Dios para siempre en esa plenitud. Entonces Dios coloca a Adán en un jardín diseñado específicamente para él. Dígame si no. Dígame si no. O sea, todo era para él. Todo, él podía viajar, ir para otros lados y lo que sea, comer de esto, comer de aquello, disfrutar, diseñado según Génesis 2:8. En este entorno perfecto, que es lo que hoy el día el ser humano anhela, tener una vida perfecta. Y lo basan a tener dinero. ¿Sí o no? Dinero. Porque dicen que sin dinero no baila. O sea, imagínense, ¿no? El dinero. Muchos hallan que la felicidad es el dinero. Es más, Dios no tiene ningún problema con que usted tenga dinero. ¿Sí sabía eso? Dios no tiene ningún problema. El problema está en el amor al dinero y el afán, y que el dinero o las riquezas quiten el primer lugar y transformen tu vida y hagas un lado a Dios. ¿Sí ve la diferencia, hermana? Me hizo recordar ahorita lo que dice Santiago acerca de cuál es el principio de todos los males. Dice Santiago, el amor al dinero. El principio, y dice de todos, no de algunos, casi de todos los males, ¿no? Entonces, no me quiero extender más, porque si lo llevamos a un ámbito de salud, ¿cuál es el principio de todos los males de la salud? No conteste, nomás piense. Bueno, si Dios dice el principio bajo Santiago, el principio de todos los males, ¿a qué se referirá? En lo espiritual, ¿no? De que quitamos a Dios y ponemos al dinero, ¿no? Entonces, el tiempo, de que no tengo tiempo porque mi trabajo, no tengo tiempo. Hay ciertos, mira hermano, todos nosotros al llegar a este país, lo primerito es encontrar trabajo, ¿sí o no? Y lo segundito, o no sé, creo que usted puede modificar esto. Un carro es una necesidad, ¿sí o no? Y luego el trabajo, o viceversa. Tú dices, no, pues si no tengo, ¿cómo compro un carro si no tengo trabajo? Y luego dependes de raite, y lo primerito que buscas es tener cómo moverte. Tu caballito, tu burrito, por decirlo de esa manera, tu carro, lo compras y todo. Bueno, de esta manera con Dios, ¿qué es en nuestra vida? Dios es nuestro todo. Sin Dios, la misma Biblia dice, apartados de mí, nada. ¿Y nada qué es nada? Hermano, aviéntese uno en el griego. ¿Nada qué es nada? Pues nada.
Pero nosotros pensamos que sí, apartados de Dios o tomando nosotros a Dios como segundo lugar, podemos hacer muchas cosas. Si pones en tu vida, ponemos nuestras vidas en manos de Dios, créeme que Dios va a acomodar todo. Pero ¿sabe qué? A muchos de nosotros ya nos acostumbramos de pedir trabajo los domingos, los días de culto, o les digo, si somos jueves, domingo, yo pasé por eso, hermano, hace muchos años, y yo le pedí, Señor, yo sé que no debo ser exigente en mi trabajo, sino enséñame a encontrar el trabajo correcto para poderte servir. Y Dios lo hizo. A su tiempo, sí, Dios lo hizo. El problema, ¿sabe cuál es el asunto de nosotros? Es el amor al dinero. Porque tú dices, no, es que acá me pagan menos, o acá me pagan esto y el otro. No, prefiero regresar a Egipto. Ay, disculpe la figura que puse, pero como el pueblo de Israel, ¿no? Queremos regresar a los cebollines, el olor de las fajitas y todo. O sea, Dios ya los había sacado de una vida de esclavitud, pero estamos tan impuestos a decir, es que no me alcanza. ¿No te alcanza? ¿Por qué no te alcanza? Si Dios es el que provee, ¿sí o no? Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro todo. Y yo me agarré de esa palabra que apartados de mí, nada podrás hacer. Y hasta aquí puedo decir en nuestra vida, a pesar de ser unas personas caídas por el pecado y todo, Dios nos restaura. Hasta aquí he visto la fidelidad. Y cantamos ese canto. En mi vida has sido bueno. En mi vida tú has sido fiel, aunque hay otro canto que cantamos. Aunque el hombre sea infiel, Dios ha permanecido fiel. Honra a Dios en todos tus caminos. Honra a tu padre, a tu madre. Honra a Dios en todo lo que tengas. Y hermano, aquí yo no quiero sonar como estas personas que dicen, dale a Dios para que le des. No. Hónralo y Dios nos honra. Es más, y no andamos buscando la honra del hombre ni mucho menos. Más bien, Dios es fiel contigo. Dios es fiel con nosotros. Pero a veces nuestra mente batalla mucho en eso. Y fíjense que también en este entorno perfecto, Dios caminaba. Fíjense qué tremendo ahora. Qué tremendo es ahora. Porque tú dices, es que a mí Dios no me habla. Es que a mí Dios no me pone nada claro. Tenemos la palabra profética más segura, ¿sí o no? Pero acuérdense que cuando Adán fue creado, todo era perfecto. Dios caminaba con Adán. Y dice la misma palabra que vino Dios y empezó a buscar al hombre. ¿Dónde estás? Por eso le digo, esas 4 preguntas que lléveselas a su casa, piénselas. Porque Dios todavía, hoy en día, aunque somos cristianos, unos carnales, otros más espirituales, Dios quiere seguir caminando con nosotros. Porque Él prometió, nunca te dejaré huérfano. El que se crea huérfano, pues ya es muy su problema, ¿no? Es falta de fe, yo no sé, o quiere creer en sus fuerzas, o quiere creer en la palabra, pero Dios dice, la Biblia me enseña en Génesis 2:8, en Génesis 1, que Dios caminaba y hablaba al tú por tú con el hombre. Qué bendición, ¿no? El problema es que ahora le decimos, Dios, háblame. Bueno, viene un pastor, te predica, oyes 20, 30, 40 predicaciones al día y Dios hablándote, pero ¿qué pasa? El entenebrecido corazón y endurecido corazón de nosotros, porque queremos que cuando tú vas y pides un consejo, o cuando tú vas y dices, quiero un consejo, tú ya vas con una mente, ¿cómo es la palabra? No predispuesta, es una gente ya concibiendo lo que tú quieres oír, no lo que Dios quiere que te hable. ¿Me explico? A veces cuando ya tú vas a pedir, hace muchos años atrás una joven se nos acercó a decirnos, a pedirnos consejos. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Pero ella ya venía con una idea preconcebida. O sea, ya quería de oír de nosotros que eso estaba bien. Que no te preocupes, que Dios es amor, que no va a pasar nada, que, bueno, si tú estás con tu pareja y todo, pues está bien y todo. No. Lo llevamos a la palabra de Dios y sí, mira, la palabra de Dios dice que estás haciendo esto. ¿Qué más te puedo decir? Y si no te arrepientes y no te acomodas con Dios, no, pero es que Dios es amor y me ama. Sí, Dios te ama y todo, pero también pide y desea que los que son sus hijos vivan una vida conforme a su palabra, ¿no? Pero hay gente que viene con ideas preconcebidas y hay gente que va a llegar mucho a que en un día, en 2 días, ponen a toda la iglesia a ayunar, bueno, eso estoy exagerando, o al pastor o a los líderes a orar, para que en esa misma semana, o en ese mismo día, o en sus 21 días de ayuno, o en sus 40 días de ayuno, arregle toda su vida lo que han hecho mal.
¿Me explico? O sea, y no, o sea, Dios es un Dios de misericordia, lo creemos, ¿no? Dios tiene planes de bien para nosotros, ¿no? El asunto es que nosotros nos sujetemos en esos planes que Dios tiene, y si de casualidad algún día fallamos, dice que la palabra en los evangelios, en las cartas, que tenemos fiel abogado, dice Juan, ante el Padre, que Él intercede por nosotros. Como Dios no quería que el hombre estuviera solo, o sea, Él disfrutaba la creación que Él había hecho, y lo más tremendo de todo eso, y del placer de Adán en ella. O sea, tú te puedes imaginar este cuadro, que Dios hizo todo, y caminar con Adán y Eva en el huerto y platicar. Es la relación que Dios quiere tener hoy con nosotros, no por nosotros, sino lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y Dios prometió que iba a estar, dice Jesucristo, yo me voy, pero les dejaré el Consolador, el que vendrá, y Él los guiará. Así que, hermanos, si tenemos a Cristo en nuestra vida, si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. No temamos a aquel que pueda hacer daño a nuestro cuerpo. Aquel patrón que te pone y todo. Si tú eres fiel en tu trabajo, en tu vida, o aún que ustedes conozcan una pareja que la esposa es cristiana, el esposo no hagamos lo que se dice por ahí, hermano, que Dios tiene preparado algo mejor, bótalo y tíralo. Cuando la Biblia me dice que la mujer puede ganar a su marido por su testimonio. Pero no, ¿qué es lo que fácil que andan diciendo? Por ahí va a venir, ya escuché por ahí, que va a venir una persona que anda en ese movimiento y todo, de que Dios te va a dar algo mejor. Y digo, bueno, entonces si en la palabra, que somos dos personas caídas y una no lo es, y la otra es salva y todo, y lo va a dejar y conseguirse al guitarrista y todo, porque acá, no, la Biblia hay principios básicos en la palabra, y Dios quería que el hombre no estuviera solo, y le forma, como le digo, la mujer Eva, a partir de una de las costillas de él mismo, le dio todo el jardín para disfrutar, todo. Es como quien dice esto, aquel que busca el matrimonio, ¿para qué lo busca? Para ser felices y para satisfacerse él, ¿no? La consejería matrimonial es de menguar uno para ser feliz al otro. Ese es el asunto. Y es lo que tratamos y como dije alguna vez, ¿no? O sea, sí, todos, tú y yo como padres queremos una mujer o una mujer o un hombre que sea fiel, amante de Dios, pero yo tengo que ver cómo son mis hijos, porque también los voy a entregar, ¿no? Bueno, si ellos deciden casarse, no sé, pero también ellos tienen que ser un joven fiel, un joven que ame a Dios, un joven que respete a Dios, que ame a Dios con todo su corazón, y bueno, que Dios le dé la persona indicada. Pero Dios puso a Adán, le puso a Eva a Adán para disfrutar, excepción en el Génesis 2, 16, 17, de la fruta del árbol. Dios le dijo que si comían de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué iba a pasar, hermanos? La caída del hombre. Génesis 3 nos presenta a otro ser involucrado en la caída del hombre, que es la serpiente, Satanás. Ya había sido expulsado de la tierra, del cielo, debido a su rebelión contra Dios. Y no escatimó Satanás, pues, en volver a Adán y a Eva. Satanás se acercó a Eva en forma de serpiente y sugirió a la mujer que Dios realmente no había prohibido esa fruta. No, o ese fruto del árbol, sino que más bien le estaba negando algo bueno. Fíjense qué tremendo, ¿no? Según Génesis 3, 1 al 4. Entonces ella comió y le dio un poco a Adán, y usted sabe ya toda la historia. La caída del hombre, pues, hermano, fue causada por el pecado de Eva. Y ahí dije algo que no es cierto. Porque usted va a decir, sí, fue por Eva. ¿Quién fue, hermanos? Fue Adán. Porque el mandato fue al varón. ¿Me explico? Sí, Eva cayó, Eva se dejó llevar, pero ¿quién descuidó? Alguien dijo ahí, no descuide su huerto. ¿A quién es la exhortación o el ánimo y todo? Sé que hay muchos que pueden decir, no, es que sí fue Eva, pero ¿a quién se dirigió Dios primero? A Adán, hermano. En Génesis 2:16, brother, Uh-huh. Dios le está dando instrucciones primeramente al hombre.
o si lo podemos llevar aquí como a lo presente, y le está dando como instrucciones al patrón, ¿verdad? El patrón tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Y en Génesis 1, 2:16 dice, mandó Jehová, Dios al hombre, esto es antes de que formara la mujer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Está hablando al hombre. ¿Verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y fíjense, en el 18 luego viene a ser la mujer. O sea, en el 16 le está dando estrictamente a él, hermano. Es el mandamiento de que no comer de eso. Sobre él ya iba a venir la responsabilidad. Sí. Ahora, Dios, hermano, perdón, el hombre le dio la espalda a Dios. A Adán, ¿verdad? Adán le dio la espalda a Dios y prefirió, hermanos, escuchar la voz de su mujer. ¿Ok? La mujer dejó por actuar en forma independiente de su marido. Exacto. Exacto. Hermano. Ahí voy a añadir a lo que está diciendo el hermano Rudy, lo que Cristo vino a establecer con mayor claridad en cuanto al rol de la mujer, en cuanto al rol del hombre, haciéndole al hombre, o sea, que es el sacerdote del hogar, el que dirige el hogar, y el papel de la mujer, la sumisión, es decir, la sumisión a su esposo. En donde en un hogar, la cabeza siempre, el liderazgo siempre va a ser para el hombre. Amén. La cabeza siempre se nos ha enseñado, es la convicción que tenemos, es como varones. La caída, o sea, el pecado entró, no dice que el pecado, por eso yo les dije la vez pasada, siempre la Biblia menciona el primer Adán, no, la primera Eva, ¿no? Aunque, pues, lógico, o sea, ella fue la que fue inducida, la que no... Aquí podemos caer en muchas cosas de que habrá hecho Adán bien su trabajo, ¿no? Bueno, pues todos vemos de que hubo algo que pasó, ¿no? Donde muchos dicen, han habido conferencias que he estado en una, dice, es que la comunicación ahí falló. Bueno, también, si ustedes lo ven, creo que los que estamos aquí somos adultos, a veces la comunicación es muy importante, ¿no? El cómo te sientes, el cómo estás, y más cuando ya van pasando los años, me siento feo, me siento gordo, me siento mal. Le llaman hoy en día, ¿cómo está tu autoestima? Y yo hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? La autoestima, no quiero sonar como tipo psicólogo ni nada, pero cuando yo veo la vida de Pablo, ¿qué autoestima tenía Pablo, no? Que hasta decía, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dicen que Pablo no era guapo, ¿eh? Muchos escritores y muchos dicen que Pablo no tenía un gran porte, pero Pablo es tremendo, era tremendo en cuanto a su amor por Cristo. Y saber, esta es la parte, la aplico así, quién era él en Cristo Jesús. Que no le importaba, o sea, hambres, tribulación, atribulados, y no estaba afligido, o sea, él dice, mi vida he tenido naufragios. Cuando Pablo habla de no la autoestima, perdón, sino cuando habla de decir y ponerse de esta manera, sé vivir en escasez y en abundancia. Y parece que ahora los cristianos de predicarle escasez, hermano, es que tienes demonio. Casi, casi. Tú estás en la miseria, estás en pecado, porque tienes escasez. Y Pablo lo dice, yo sé vivir, yo pasé por escasez. Pero también Pablo, y no se jacta de esto, dice, también he sabido vivir en abundancia. Pero con todo esto dice, yo no pretendo otra cosa más que conocer a quién, a Cristo y a este crucificado. Gracias por o sea, la mujer tanto tiene y más hoy en día, hoy en día se hace más el asunto que cae el peso sobre el hombre, sobre el varón, sí, pero la salvación es individual. Por ser un buen sacerdote, yo en mi casa, no quiere decir que yo puedo otorgar salvación a mis hijos, salvación a mi esposa, no, porque cada uno dará cuentas de lo que habrá hecho. Aunque al principio, claro, cayó sobre quién, sobre Adán, ¿ok? Pero la mujer también
Y ahí vemos en cuanto Dios empieza a confrontar a cada uno, Él fue primero con quién. No fue con la serpiente, que fue la que empezó todo el borlote, ¿no? ¿Sí o no? Dios empezó porque Dios es orden, hermano. Dios es orden. Y Dios fue Adán. ¿A qué? Yo tengo que arreglar, como dijo el hermano Rudy, el patrón, ¿quién tiene que dar cuenta? Ahorita voy con usted, hermana, ¿sale? Ahí guárdemela para que no se le vaya. Tuvo que empezar con Adán. Y luego con la mujer, porque varón y hembra los creó Dios. Y luego con aquello que hizo al principio, que fue antes del hombre y la mujer, una serpiente, un animal, que lo tomó Satanás, o de alguna de otra manera, va, pero a cada uno, con todo esto, cada uno tuvo su pago, ¿no? Su propia retribución por cada uno que hizo. Pero a esto es lo que voy. Dios sigue siendo orden y va a ir sobre la cabeza y luego a ti te voy a dar esto. Bueno, no me lo tome así de que, ay, qué sarcástico. No, a ti te toca esto por cuanto lo que tú y yo quedamos, como dijo mi hermano Rudy, o sea, aquí está. De esto puedes comer, de esto no. Y va con la mujer, hermano. Sí, me llama la atención en esa parte del libro de Génesis en cuanto a la caída, la consecuencia que tiene esa decisión que tomaron, ¿no? Me llama la atención que desde ahí empezó la lucha de la mujer en querer enseñorearse con el hombre, la lucha que hasta hoy en día sigue, ¿verdad? En cuanto a la mujer, querer tener ese liderazgo, estar un rol encima del hombre. Como un rol, ¿no? Un rol que... Ahora, hermanos, con esto quiero decirles también de que, y también tampoco, entonces es machista usted, no. Damos gloria a Dios, bendecimos y de una manera hay una admiración que hay mujeres que han sacado a sus hijos solas, sin necesidad de un varón, y hay varones que han sacado a sus hijos solos. Ahora, eso, hermano, lo hace también el gentil. El cristiano tenemos una bendición, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor nos recogerá. Si estoy solo criando a mis hijos o sola, sea por lo que sea, cualquier circunstancia que haya pasado, tus fundamentos están en la palabra, porque Dios está con nosotros. Hermano. Y nomás para hacer mención porque si bien es cierto, es bien profundo este tema, sí, es bien importante, es extremadamente importante entender la caída del hombre, pero sobre todo la redención y el porqué, la salvación. ¿Por qué razón quiero mencionar esto? Si bien es cierto que uno dice, yo no puedo entender mucha Biblia, yo leo Ezequiel y no lo alcanzo a entender, me voy a Apocalipsis mucho menos. No se trata de eso, de saber mucha Biblia y de saber, con que entendamos la obra de Cristo, la redención, la salvación que llega por gracia, por medio de Jesucristo, y no por los medios que nosotros podamos hacer, por los esfuerzos que nosotros podamos hacer, las luchas que podemos hacer, las mandas, etcétera, cualquier cosa que se le ocurra que venga de nuestros propios medios, no tiene nada que ver. Esa es la médula de este tema. De hecho, estoy adelantando a las clases que vienen porque de eso se trata. Que nos quede bien claro lo que es la redención, lo que es la salvación que viene por medio de Jesucristo. Entonces, es bien importante porque nos habíamos quedado, por ejemplo, yo me quedé con Isaías, donde cuando todos pecamos y hemos sido todos, estamos mal, y lo dice, ¿verdad? Pero que el Señor Jesucristo cargó con él el pecado por nosotros. Pero también tenemos que aplicar a los hermanos que hay un juicio, que hay un castigo para aquellos que desobedecen al Señor. Pedro lo dice, y quiero permítamelo para el pastor. Dale. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 7 en adelante, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Y uno dice, ay caramba, qué doloroso, pero solo castigo. Pero fíjense, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No pasa nada, ya estamos en el 2025 y no pasa nada, que dice que el final.
Pero dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Qué gran oportunidad tenemos. Amén. Y esto, de estar reunidos, de poder tener una clase, de poder participar en la clase, de abrir nuestros oídos. Muchas veces nos cerramos porque el pecado, yo fui uno, que cuando a mí me atacaba decía, es que tú eres el borracho, tú eres el aquí, tú eres el... Y era ahí solo para atacarme. Pero que gracias al Señor, que su palabra me mostró mi pecado y me mostró que yo era incapaz y que ahora yo fui salvo por su gracia, porque Él me quiso rescatar, porque Él me buscó primero y que porque Él hizo la obra para que yo pudiera ser salvo delante de los ojos de Dios, justo delante de Dios. De eso se trata esta clase, de eso se trata todo el tema, todo el meollo, porque no se trata de de unos estatutos de una organización o de una agrupación en sí. Se trata de los conocimientos y el entendimiento de lo que nosotros como cristianos creemos, como hijos de Dios que somos. Perdón, pastor. No, está bien, está bien. Voy como el hermano ha comentado de esto, es muy importante. Ya para terminar voy a dejar el lugar así, no voy a terminar lo que es la caída del hombre, la termino, pero la siguiente clase vamos a hablar de que estamos hablando de pura caída, de pecado y todo, hay una redención. Y es muy importante que la entendamos como cristianos. Como cristianos. Si tenemos pensamiento gentil, pues simplemente vamos a estar escuchando letras, palabras y palabras, pero todo es espiritual. La palabra, todo lo recibimos por el Espíritu. Y en esta hora cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y recordemos esto, que la caída del hombre fue causada por el pecado, y el pecado es cualquier comportamiento, palabra o pensamiento humano que es contrario a la perfección de nuestro Dios, que es un Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por estos momentos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos confronta, nos alienta, nos anima, nos hace ver no la realidad de cada uno de los que estamos aquí, pensando en aquello, sino pensando en mí mismo, Señor, en mi condición, en mi forma de ser contigo, en mi forma de ser con mi prójimo, Señor. Antes de ver la paja que está en el ojo de mi hermano, Señor, permíteme ver la viga que está en el mío, Señor, en mi carácter, en mi forma de ser, en mis pecados que aún me son ocultos, Señor. Porque lo único que quiero, Señor, es menguar para que tú crezcas. Lo único que quiero, Señor, es llegar a ese pleno conocimiento que eres tú, mi Jesús. Para vivir como tú pides que yo viva, Señor. Para amarte como tú me amaste a mí, Señor. No es que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero a nosotros. Eso es gracia, misericordia de ti. Y reconozco que soy hombre pecador, que somos caídos, Señor. Pero en esta hora también reconozco que por tu Hijo amado Jesucristo, la obra que hizo de la redención en la cruz del Calvario por mí, sin yo ser la persona que lo mereciera, Señor. Señor, todo cayó el peso de pecado sobre Él. Todo el castigo fue sobre Él. Y nuestra paz eres tú, Jesús. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, y te pido que en los corazones de los que estamos aquí, de los que hayan escuchado este mensaje, Señor, nos pongamos a cuenta contigo y decir, Señor, nada soy sin ti, nada soy sin ti. Aunque yo a veces, Señor, y reconozco que a veces te soy infiel, yo reconozco que tú permaneces fiel. Llévanos con bien, guárdanos, en tu nombre Jesús, te damos honra y gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos, gracias. Pasen buenas noches y estamos aquí el domingo.